Bueno, repito el saludo. Lo hice a las 8 de la mañana. Sí. Mi amada esposa les envía un abrazo bien grande junto con toda la congregación de Oasis de Unción, quienes les amamos, les admiramos y estamos muy agradecidos porque a través del ministerio del pastor Luis Urrego, este servidor ha podido tomar tantos regalos que él nos dio, estando él allá en el Instituto Bíblico de Asambleas de Dios en Bogotá hace, no les digo hace cuánto, si no nos dice que el pastor y yo somos viejos. Pero muchas de sus enseñanzas siempre siguen aquí palpitando mi corazón. Mi amada hija también les ama, recuerda, porque aquí tiene amigas, está un poquito lejos de acá, pero también de seguro estaría muy feliz de haber podido llegar aquí y estar con ustedes. Me alegra ver a la hermana Sandrita, a sus queridas hijas Juanita y mi Sarita. Esa Sarita es algo especial, toda tierna. No veo al pastor Carlos, él está en la otra iglesia. Bueno, para todos un abrazo, es un privilegio muy grande que Dios me da de poder estar acá, gracias a los pastores Freddy y Miriam que nos han hecho esta invitación, y quiero compartir algo que se requiere en todos los ámbitos de nuestro diario vivir, y cuanto más en el ámbito pastoral. Sí que se requiere de valentía, sí que se requiere de determinación, sí que se requiere de pasión para lograr los objetivos, las metas, no las propias, sino las divinas. Porque usted y yo no estamos por lo que nosotros querramos, sino por lo que Él quiere. Y si algo que Él quiere es que usted prospere en todo, si algo que Él quiere es que usted tenga salud, si algo que Él quiere es que usted sea invadido de su gloria, si algo que Él quiere es poder casarse pronto con usted allá en las bodas del Cordero, pronto, Él está anhelante, Él está deseoso, Él lo quiere, pero sin santidad va a ser complicado. Vamos a mirar a alguien muy apasionado por las cosas de Dios, y voy a referirme al rey de esa época, al rey Joás, de acuerdo al segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 25. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 25. Y aquí vamos a encontrar a un hombre valiente, de determinaciones firmes, por una sencilla razón: estaba apasionado por el Dios vivo. Y esto es lo que usted debe tener allá en su empresa, allá en medio de su familia, en todo aquello, en su ministerio, para los que le sirven al Señor. Se requiere de valentía, de determinación y de pasión. Dice el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 25. Los que encontraron digan un fuerte amén. 15 nomás, espere, démosle tiempo a los demás. Vamos a ver, segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Ahora sí, digan fuerte amén los que encontraron. Gloria a Dios. Lean conmigo, por favor. No hubo otro rey, no los escucho. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Les estoy hablando del nieto del rey Ezequías.
mejor, del bisnieto del rey Ezequías. Esto quiere decir que el abuelo de Joás fue Manasés y el papá fue Amón. La verdad que lo que hizo este rey fue algo que requirió de valentía, porque tuvo que destruir 2 generaciones que habían sido sembradas en el pecado y la maldad. Me refiero a las generaciones de su padre Amón y de su abuelo Manasés. ¿Por qué esta palabra? ¿Con qué propósito el Señor la trae? Con el propósito de que usted no se queje, que es que mi papá fue así, es que a mí me criaron así. No, usted debe tomar determinaciones firmes que usted va a seguir a Jesucristo. Que nuestros padres nos dan buenos ejemplos, sí. Nuestros abuelos nos dan buenos ejemplos, sí. Nuestros bisabuelos nos dan buenos ejemplos, sí. Bueno, si los conocimos. Y los tatarabuelos otro tanto. Pero triste y desafortunadamente también como padres dejamos malos ejemplos. Y como abuelos también, y como bisabuelos también, y como tatarabuelos también. El asunto es no lo que hicieron ellos, lo que voy a hacer yo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer el pastor Freddy? ¿Qué va a hacer la pastora Miriam ahora que tienen que desarrollar una tarea que Dios les ha encomendado mediante la herencia que su padre y su suegro ha entregado? ¿Qué hacer? Pues les va a tocar lo mismo que ellos: valentía, determinación, claro que sí, pero también pasión por su presencia. Y aquí dice que no hubo antes de él otro rey, ni aún nació después otro como él, que buscara, que quisiera, que se convirtiera, que se entregara a Dios como él. No hubo, y es aterrador. Antes de él estuvo el rey David. Y conocemos que David, a la luz de la palabra, tenía el corazón conforme al de Dios. Pero aquí dice que antes de este rey Joás no hubo otro rey que se convirtiera con tanto amor, con tanta pasión, con tanta determinación como él. Él determinó marcar la diferencia. Tú debes determinar marcar la diferencia. Tú debes determinar dejar una huella, no ser uno desconocido. Y hoy aquí vemos que la huella del pastor Luis Urrego y su amada esposa, la pastora Gilma, ha dejado una huella y la deja plasmada en su hijo Freddy, como se la ha dejado plasmada en su hijo Carlos en la otra congregación, como la ha dejado plasmada en su hija Sandra, que es una apasionada y pelea por el bienestar de la obra. Y ha marcado esa huella, que la ha dejado plasmada en sus nietas, la ha dejado plasmada de seguro en su nieto, que está en pleno crecimiento. Y es tan profunda esta huella que la ha dejado en unas nueras y ahora en un yerno, que ese yerno tiene un grande desafío. No es poco lo que Juan Camilo está recibiendo. Es una grande determinación, una grande responsabilidad la que Juan Camilo está recibiendo. ¿Y por qué me refiero a él? Porque será la futura generación la que continuará hasta cuando Cristo venga. Y no podrán cambiar los cimientos que el Señor ha dado mediante el ministerio de este par de golosos de la fe. Y digo golosos porque les gusta comer. Y no pueden ser menos, jamás. Y aquí este varón determinó. No importaban las críticas. Este varón empezó a reinar a los 8 años de edad. Si usted mira, segundo de Crónicas, capítulo 34, segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, los versos 1 y 2.
Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2. Dice, de 8 años, diga de 8 años. ¿Usted se imagina un niño de 8 años gobernando a Colombia? Por eso no tengamos en poco a nuestra juventud. De ahí que debemos forjar unos jóvenes de poder. Nuestros niños, nuestros jóvenes, depende de la potencia de la gloria de Dios que habita en cada padre y cada madre y la deposita en su hijo para que pueda gobernar a su nación, en este caso nuestra Colombia, y pueda ser libre de lo que hoy está viviendo. Depende de ti, papá, depende de ti, mamá. ¿Con qué determinación vas a levantar a tu hijo, a tu hija? ¿Con qué valentía los vas a criar? ¿Con qué pasión los vas a formar en el amor del Espíritu de Dios? Es que mi pastor fue así, es que mi papá fue así. No, hermano, usted tiene que determinar. Aquí Joás determinó no ser como su papá. Determinó no ser como su abuelo. Determinó no ser ni siquiera como su bisabuelo, sino yo no me acuerdo cuánta generación atrás de David. Dijo cómo fue, cómo es que actuó aquel que tuvo el corazón conforme al de Dios. Y dice, léalo conmigo, segundo de Crónicas 34:1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Lea conmigo el versículo 2 bien fuerte. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. La verdad es que David no era el papá de Joás. Usted determina su presente y su futuro de quién va a ser su papá. Querido pastor Brady, si usted quiere ver la gloria mayor que la primera, determine quién va a ser su papá. Cada joven que está aquí, cada jovencita, cada doncella que está aquí, su futuro depende de quién es su papá. Depende de dónde están puestos sus ojos, en quién están puestos sus ojos. Y si él dice que David su padre siguió el ejemplo de David su padre, es porque él sabía que David siempre mantenía esa relación íntima con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él quiso seguir ese buen ejemplo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué me refiero tanto a Juan Camilo? Porque es que la ciencia avanzará, dice la palabra del Señor, para los tiempos del fin. Esta generación, la generación de Camilo, es la generación de la ciencia. En nuestra época era unas pepitas para poder contar 1 más 1 era 2, el ábaco. Ahora ellos nacen de una vez con un iPad, un iPod, un iPhone y todas cosas que a uno se le enredan, que las cargas de milagro por pura misericordia medio las sabe manejar uno. En cambio ellos juegan. Esto indica que viene una generación tan desarrollada prematuramente que los ataques, las tentaciones, los desafíos van a ser tan fuertes, que si esta generación que viene de aquí, de Camilo, si no están preparados en el poder del Espíritu, van a tener grandes derrotas. Y esto no es con espada, esto no es con fuerza ni con ejército, dice la palabra, es con el poder del Espíritu Santo. Yo puedo predicar aquí bien bonito, y bueno, yo no predico tan bonito como el pastor Urrego. Él sí predica, oiga,
A mí siempre me gusta escucharlo a él predicar, porque saca unas historias que yo no sé de dónde las saca. A duras penas veo que es de la Biblia, pero porque nos manda la Biblia, pero yo no sé cómo es que saca unas enseñanzas por allá. Y fue mi maestro y yo no aprendí. Y yo no sé ni por qué estoy aquí. Es que somos llaves. Entonces ya vemos que Joás, él determinó marcar la historia, partirla en dos. Si usted mira más adelantico, o no, disculpe, más atrasito, ahí en el capítulo 33 de Segundo de Crónicas, versículo 21 al 23, conozca al papá de Joás. Le voy a presentar al papá de Joás. Ahí está, 33, 21, ahí mismo, Segundo de Crónicas 33, 21 al 23. Léalo conmigo, por favor. A mí me gusta que lean conmigo bien fuerte para que ustedes escuchen y les queda mejor la palabra. Léalo. De 21 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Versículo 23, bien fuerte. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, ¿qué hizo el papá de Joás? Pero veamos que dice la palabra que Joás fue un rey tan entregado a Dios que no hubo otro como él atrás ni después de él. Pero había sido criado en medio de la maldad, en medio del pecado. Esto quiere decir que la casa donde fue criado Joás fue una casa llena de maldad, llena de pecado, pero él determinó convertirse de todo corazón. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que las iniquidades que el Señor visita hasta la 3ª y 4ª generación, eso se corta cuando usted lo determina. El que quiere ser borracho dice: yo no quiero ser más borracho, yo quiero agradar a Dios. Hermano, no necesita tratamientos, no necesita nada de eso, sino que determine a quién va a honrar. Usted quiere salir de la pobreza, usted quiere salir de la enfermedad, usted quiere salir del caos familiar, determine a quién va a seguir, determine cuál va a ser su casa, determine cuál va a ser su rey. Eso es lo que usted tiene que hacer. No ponerse a llorar, no ponerse a quejarse. Pero les voy a presentar al abuelo de Joás. Grábese esto: el papá de Joás aumentó el pecado. Grábese eso. El papá de Joás, ¿qué fue lo que hizo? Ahora vamos a ver el abuelo de Joás. Ahí mismo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 3. Ahí mismo, 33, 1 al 3. Lea conmigo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Lea conmigo el 3 bien fuerte. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró el ejército de los cielos, y les rindió culto. Ahora el versículo 6, ahí mismo, el versículo 6, bien fuerte. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinos, y consultaba a adivinos y encantadores. Diga, se excedió. Otra vez. ¿Qué quiere decir se excedió? Ya no cabía más, ¿no es cierto? Se pasó de los límites. Dice, se excedió en hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Josías tuvo un papá que aumentó el pecado. Grábese esto:
el abuelo Manasés se excedió en hacer el pecado, se excedió, y el papá aumentó. Si el uno se excedió y el otro aumentó ese exceso, ve hasta dónde puede llegar una criatura. Esto indica que si Josías empezó a reinar a los 8 años, esto nos muestra que como su papá duró 2 años de reinado, esto indica que Joás conoció también 6 años del reinado de su abuelo Manasés. Conoció el exceso del pecado y el aumento del exceso de pecado. Cualquiera diría, ese muchachito tiene un futuro. Como hoy, uno conoce de hogares, de familias que viven en el desastre, en el caos, y uno dice, pobrecito el chinito, el plato roto lo va a pagar él. Oye, ¿y por qué no cogemos a ese muchachito y le mostramos que él puede determinar cortar con esa maldición? Por eso, ministerios de poder se levantan de acuerdo a la determinación que tomemos. ¿Quién va a ser nuestro padre? ¿Y qué herencia cargaba Joás? Un padre que aumentó el exceso de pecado y un abuelo que se excedió en hacer el pecado. Por eso, el que saque disculpas, hermanos, es porque no conoce a Dios. Algún tiempo el arca del pacto quedó en manos de los de Kiriat Jearim. 20 años estuvo el arca allí, y durante los 20 años solo hicieron quejarse, quejarse y quejarse. 20 años con la presencia de Dios. Nunca lo alabaron, nunca lo adoraron, nunca confiaron en Él, nunca esperaron en Él. Solamente quéjese y quéjese y quéjese. Pero cuando un día David determinó llevarla a Jerusalén y lo hizo de una manera inadecuada, hubo un desastre y sencillamente dijeron, déjenla en la casa de Obed-edom. Y quedó en casa de Obed-edom 3 mesecitos. Y la casa prosperó, fue bendecida, porque determinaron creerle a Dios, glorificarlo, exaltaron. Es cuestión de determinación, es cuestión de pasión, es cuestión de valentía. No importa que mi papá me diga que por qué yo hago así, no me importa por qué mi abuelo me diga por qué hago así. Si yo lo hago conforme a mi Padre, al Padre de los padres, al Rey de los reyes, al Señor de los señores, yo sé que voy seguro a la victoria, porque Él ya me hizo más que vencedor. Es lo que tú tienes que determinar. ¿A quién vas a seguir? ¿Con quién vas a estar? Josías determinó cambiar lo que vio. Josías determinó cambiar lo que él mismo experimentó en la casa. ¿Cómo sería Josías viendo a su abuelo adorando las estrellas, el sol, adorando, haciendo allá el horóscopo, buscando una cosa, pasando por fuego al uno y al otro? ¿Cómo sería lo que él vio? ¿Cuántas cosas? Las francachelas, las comilonas, las orgías que hacían para ese entonces. Él vio todo eso. Pero él dijo, no lo voy a hacer así. Y es tremendo esto es pasión, determinar no ser como mis antepasados y aún marcar una huella para mi futuro. Es eso. Y usted debe dejarlo plasmado en su casa, en su hogar, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su ministerio. Porque muchas veces lo conocen a uno por malo, por tramposo, por mala paga. ¿Cuántas veces pedimos prestado? Ay, hermana, me presta 2,000 pesitos para el bus y nunca los paga. Y la hermana pues dirá, yo para qué le cobro 2,000. Pero la Biblia dice que cuando yo pido prestado quedo esclavo. Por 2,000 pesos quedo esclavo. Yo debo determinar, hermano, a quién voy a agradar. Y hoy usted debe determinar si su mirada está puesta en Cristo o en un hombre.
Usted va a determinar a quién escucha. Si la voz del chismoso, del amargado, del que quiere venir a envenenar y causar división, o escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted determina eso, y eso le va a costar, eso requiere valentía. Pero por una sola razón podrá lograrlo: si tiene pasión por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Solamente así es como usted sale a la prosperidad. Nos decía el Señor en la primera reunión de la bendición que es persistir en buscar a Dios. Así lo hizo uno de estos reyes, y el Señor, lo prosperó. Es cuestión de encontrarnos con el Rey, con el Maestro, con el Señor. Es de estar allí a solas con Él. Y por eso Él dice: mira, si tú entras en lo secreto, yo que escucho en el secreto, mira, te prospero, te bendigo en público. Que cuando menos se den cuenta, van a decir: oiga, ¿y usted cómo salió del problema? Oiga, ¿usted qué hizo? Y usted va a decir: porque estuve a solas con mi Rey. En cambio, estar perdiendo tiempo hablando, murmurando, criticando, señalando, chismoseando, escarneciendo, despellejando y todo lo demás. No pierda tiempo, los tiempos son malos y hay que aprovechar bien el tiempo. Dice segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Seguimos con Joás. Dice segundo de Crónicas 34, 3, fuerte conmigo: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 8 años de su reinado. ¿A qué edad comenzó a reinar? Y ya llevaba 8 años de rey. Es decir, ¿qué edad tenía? 8 más 8, 16. A los 16 años determinó buscar a Dios. Claro, un niño de 8 años mirando ese cambio: se murió mi papá, y mi papá hacía eso, hacía aquello, hacía lo otro, mi abuelo hacía peor. ¿Qué hago? Y de seguro los consejeros, quienes le ayudaron a que él determinara seguir a Jehová. Depende de con quién tú te pongas a conversar. Depende cuál es tu amistad. En el mundo dicen: dime con quién andas. Y el Señor dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Depende con quién tú determinas andar. Si tú tienes problemas, únete a alguien que sea de fe y que tenga testimonio de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, no te hagas al lado de alguien que se haya acabado de separar, porque ese te acaba de destruir el matrimonio. Porque te va a decir que un clavo saca otro clavo. Únete a alguien que haya sido rescatado, que tenía al borde ya de la destrucción su hogar, pero el Señor en su poder lo levantó y ahora son un hogar ejemplar. Únete a ese hogar, que te ayuden. Es eso. Y eso fue lo que provocó que a los 16 años este muchacho, ahí lo dice clarito, siendo aún muchacho. Hoy en día, ¿cuánto dan por un joven de 16 años? Pero ¿cuánto dan por un joven que determina buscar a Dios? Unos se burlarán de él, tomando términos de hoy en día. Muchos en el colegio o tal vez ya en la universidad le estarían haciendo bullying.